Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Una vez más nos encontramos reunidos en este lugar para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Y antes de empezar con la enseñanza vamos a entonar un canto. Después del canto vamos a estar orando. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos orando hasta que baje el poder, vamos orando hasta que baje el poder. Gloria a Dios, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder, 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 poder. Lo necesito para poder vencer las guerras del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. El poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. Espíritu consolador. El poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. Espíritu consolador. El poder de Dios se siente aquí. Trabajando la gloria de Jehová. Si su pueblo pensaba, el Señor va a contestar. Trabajando la gloria de Jehová. Trabajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empezaba, el Señor va a contestar. Trabajando la gloria de Jehová. Así es, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de una vez más, Señor, congregarnos en este lugar, Padre Santo, ministrar tu palabra, Señor, alabarte y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde, Señor, declaramos, Padre Santo, cancelado toda opresión, toda depresión, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, todo desaliento, Señor Dios mío, toda falta de fe, Señor Dios Todopoderoso, lo atamos, lo reprendemos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda influencia demoníaca, Señor, Dios Todopoderoso, que obra a través, Señor Dios mío, de la distracción, Señor, del estrés, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, lo atamos, lo expulsamos, Señor, de nuestras vidas, Señor, y de este lugar, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, por fe, Señor, te alabamos, Señor, declaramos, Señor, que tu presencia es en este lugar, Padre Santo. Yo sé que así es, Señor, porque tú has prometido, Señor, en tu palabra estar en medio, Señor, de 2 o 3, Padre Santo, pero en este lugar habemos más de 3, Padre Santo, esperando, Señor, de ti, Señor, esperando, Dios Todopoderoso, Señor, de tu instrucción, Señor, tu palabra y tu presencia, Padre Santo, esperando, Señor, una respuesta, Señor, a las necesidades nuestras, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, de esta manera, Señor, declaramos, Señor Dios mío, Señor, cancelado todas las obras del diablo, Señor, y en esta tarde, Padre Santo, elevamos, Señor, una oración, Padre Santo, a favor, Señor, de nuestra hermana, Señor, Maribel Sumaya, bendito Dios. Oh Dios Todopoderoso, que en este momento, Señor Dios mío, quizás, Señor Dios Todopoderoso, se encuentra, Señor, deprimida, Señor, oprimida, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre, Señor, te pedimos, Padre, que te llevas, Señor, envía, Señor, una palabra, Señor Dios mío.
de fe, Señor, para su vida, una palabra de consuelo, Señor, Dios mío, de aliento, Señor, Dios Todopoderoso, que dice, Señor, que es posible, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde, Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, en esta tarde, Padre, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, vayan a tomar sus lugares, vamos a estudiar la palabra de Dios y reflexionar en ella, en esta tarde, amén. Muy bien, nuestro tema se llama la unanimidad en Cristo Jesús. Amén. En el libro en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 2, es el texto base que estamos usando, pero vamos a darle lectura al versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. La palabra, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo, hermanos, por eso se le dice comúnmente se le dice, hay epístolas, ¿sí? A las cartas también se les llama epístolas, todo lo que es carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los efesios, a los colosenses, ¿quién más? A Timoteo, a Filimón, a Tito, son cartas, hermanos, y se le conoce también como epístola, ¿sí? Ya que el apóstol Pablo los escribió, y casi la mayoría de ellos los escribió, hermano, estando en la cárcel, ¿sí? Y bueno, esta carta, ¿verdad?, es dirigido al pueblo, a la iglesia de Filipenses, de Filipo, como se puede decir, ¿sí? Y él dice en esta porción de la palabra, dice: completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir, ¿verdad? Es como si alguien se va, ¿verdad?, de casa y envía una carta, ¿sí?, hablándole quizás a su familia, en este caso, ¿sí? Y bueno, como muchas veces, de verdad, se deja a un grupo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro, ¿sí? Y bueno, se va esa persona y deja el grupo, ¿sí? Por cualquier circunstancia, él se va, pero él está esperando una respuesta, él está esperando, ¿verdad?, de ese grupo, una respuesta correcta, ¿sí?, una actitud correcta, ¿sí?, ante las cosas, hermanos, los cuales se les fueron encomendados, ¿sí? En este caso, ¿verdad?, el evangelio había sido predicado en esta iglesia al pueblo de Corinto, ¿sí? Y el apóstol Pablo decía: completad mi gozo, es decir, completen mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, ¿sí? Lo que el apóstol quería sentir, hermano, es ese gozo, la alegría, que a pesar de que él no estaba allí con esa iglesia, él quería saber, escuchar. Imagínense, no es buena noticia, hermanos, escuchar de un grupo que no, pues están trabajando, ya están echándole ganas, ¿sí? Esforzándose cada día en las oraciones, en la alabanza, en la obra de Dios, sirviendo, todos juntos, ¿verdad?, cada uno en sus dones, en sus talentos, están echándole muchas ganas. Mejor dicho, quizás quitamos la palabra echándole ganas, sino que más bien haciendo lo que cada uno debe hacer, ¿sí? Hermanos, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que estamos aquí, ¿verdad?, tenemos dones, ¿sí? Tenemos talentos, tenemos habilidades que Dios nos ha dado. Y bueno, puedo pensar de que la iglesia estaba lleno de esos dones, hermanos, dones espirituales, dones de servicio, dones, hermanos, que Dios le había dado a cada uno de ellos.
Y se alegra el apóstol Pablo cuando él dice, completen mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, ¿sí? Pero qué tristeza, imagínense, hermano, que el apóstol Pablo oyera como el caso del pueblo de Corintios, ¿sí? De la iglesia de Corintios, hermano, es totalmente diferente. Si hemos leído ese libro, esas cartas, las dos cartas, primera y segunda, al pueblo de Corintios es totalmente diferente, ¿sí? En el tercer capítulo, hermanos, encontramos de que el apóstol Pablo empieza a reprender a esa iglesia. Dice, ¿cómo quieren que yo vaya a ustedes? Dice, ¿con vara o con espíritu de mansedumbre? ¿Qué es eso que yo oigo de ustedes? Igual, hermano, como el pueblo de Corinto, la iglesia de Galacia, ¿sí? En Gálatas vamos a ver, hermanos, que el apóstol Pablo usa estas expresiones y él le dice, ¿quién os fascinó? Dice, tan pronto como yo les enseñé del evangelio y tan pronto ustedes se desviaron, agarraron otro camino, ¿quién les enseñó así? O sea, qué triste, ¿verdad? Porque no era eso lo que el apóstol esperaba. Él esperaba, hermanos, buenos resultados, ¿sí? De la iglesia, buena respuesta, que él se sentía contento, se sintiera gozoso, hermano, por el trabajo que él había hecho, ¿sí? Pero imagínense la tristeza. Este pueblo, en el caso de Corinto, ¿verdad? Vivía carnalmente, hacían las cosas carnalmente, hermanos. Hasta incluso, hermano, en la cena del Señor dice, pervirtieron. Y vemos, hermano, las reprensiones para ese pueblo, para esa iglesia. Pero vemos aquí, en esta carta, ¿verdad? A la iglesia de Filipo, dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿sí? Ese es el deseo de Dios, hermanos. Todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Como yo les dije, tenemos dones, ¿sí? Y apenas, hermanos, nos ajustamos en esos dones que hacemos, ¿sí? Y más adelante vamos a ver, dice, el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjese lo que dice, nada hagáis por contienda. Ya aquí, hermano, ya cambió las cosas, ya cambiaron las cosas, ¿sí? Ya no se está haciendo como dice, como la recomendación que hace el apóstol en el versículo 2, dice, unánimes, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor por las cosas que se están haciendo, ¿sí? En cada iglesia, hermanos, tiene una visión, tiene un proyecto, ¿sí? Y las personas, hermanos, colaboradores de la iglesia, cada uno de ellos, como vuelvo a repetir, en sus dones, en su lugar, en su puesto, en su área, ¿sí? Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Sí? Cuando no se entiende esto, que cuando se trabaja para un mismo propósito, cuando se desvía la vista, la idea, la visión, el propósito, hermano, o simplemente no se entiende, no se alcanza a comprender cuál es el propósito, cuál es la visión, cuál es la meta que alcanzar en el proyecto, ¿sí? Entonces, hermanos, sucede un desorden, surge un desorden en el grupo, ¿sí? Cada uno hace lo suyo, pero ya no por amor, ¿sí? A la obra de Dios, sino dice por contienda, fíjese. Alguien un día dice, dale lugar, dice, que también se exhiba sus dones, dice. Óyeme, no es así, ¿sí? No se trata de exhibir tus dones, se trata, mi hermano, que tú trabajes en tu campo, en tu área donde Dios te ha puesto y lo harás con todo tu corazón, ¿sí? Dice, sintiendo una misma cosa, por un mismo propósito. Digamos que Dios me ha dotado de muchos dones, ¿verdad? Tengo el don de la exhortación, que es el de animar. Tengo el don de enseñar, ¿sí? Puede ser que también tenga el don de amonestar, ¿verdad? Porque no cualquiera amonesta, hermano, no cualquiera exhorta, no cualquiera llama la atención
Habemos muchos que llamamos la atención y podemos echar a perder las cosas, el trabajo, ¿sí? Ya que estamos tratando con personas, estamos tratando con nuestro semejante. Entonces no cualquiera hace ese trabajo, ¿sí? El trabajo del maestro no cualquiera lo hace, pero fíjese lo importante aquí es que yo puedo tener esos dones, hermanos. Yo puedo llamar la atención, yo puedo animar, dice, pero para un mismo propósito. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se sienta animado, para que cada uno de ustedes se sienta animado. Cuando hay una palabra de consuelo, hay una palabra de aliento, hermanos, de cuando usted se siente desanimado y llega palabra en tu vida de aliento, échale ganas, hermano, las cosas se van a poner mejor, las cosas cambiarán más adelante. Tú esfuérzate, sirve al Señor, ¿sí? Pronto tendrás tu recompensa, cambian las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo el trabajo para el mismo propósito, de tal manera sacar el trabajo adelante, sacar el proyecto adelante, ¿sí? Entonces, eso es lo que decía el apóstol Pablo. Cada uno en su área, cada uno en su campo donde fue puesto. El campo, hermanos, son los dones que Dios nos da, ¿sí? Hay cosas que yo no puedo hacer, ¿sí? Hay cosas, hermanos, que todos los que estamos aquí no lo podemos hacer, ¿sí? Pero hay personas, hermanos, que tienen ese don, tienen ese talento, tienen la habilidad, hermanos, de hacerlo perfectamente, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Están aquí? ¿Están dormidos? Pero dice la palabra, sintiendo una misma cosa, sintiendo el mismo amor, ¿sí? Completar mi gozo, completen mi gozo. Oh, qué gozo se siente, se escucha al saber, hermanos, que hay un pueblo trabajando, unánimes, entendiendo los mismos planes, los mismos propósitos. Pero cuando esto no es así, hermanos, las cosas cambian totalmente. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Es buscar mi propia honra, hermanos, mi propia gloria, demostrar lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer, pero no para gloria de Dios, sino para que vean, hermanos, la capacidad que hay en mí, que Dios ha puesto en mí. Vaya que si reconozco que Dios me dio esa capacidad, quizás ni siquiera reconozca que Dios me ha dado esa capacidad. Pero la idea aquí, hermanos, dice la palabra, es que nosotros, hermanos, hagamos las cosas no por contiendas ni por vanagloria, sino que se hagan las cosas de una manera sencilla, dice. ¿Qué es eso de sencilla? Humildad, ¿sí? Mansedumbre, ¿sí? Fíjense nada más. Por eso también decía el apóstol Pablo al pueblo de Gálatas, hermano, el capítulo, creo que este es el capítulo 6, el versículo 1, 2, parece, se me hace, no estoy mal, donde dice, hermano, que el que llama la atención, dice, tiene que hacerlo con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. ¿Qué significa? Que tú también eres persona, eres carne, ¿sí? También puedes caer, hazlo, dice, con espíritu de mansedumbre, no vayas a cometer errores, considérate que tú también puedes caer. Es lo que la palabra está diciendo. Dice entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando, el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás, por lo de los otros. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Dónde podemos aprender eso, hermanos? ¿Sí? En ningún momento Jesucristo, hermanos, hizo una obra que nada tiene que ver, ¿sí?, con el plan divino, ¿sí? Antes bien, Él hizo, por eso Él decía repetidas veces, si ustedes han leído el Evangelio de San Juan, Él habla de Él mismo, dice, yo y el Padre somos uno, la obra de mi Padre. Y Él decía, habla, ¿verdad?, que claramente
de esa obra de Dios y Él hacía. Yo las obras que yo hago, las palabras que yo hablo, dice, los hablo porque mi Padre, el que me envió, dice, Él me las da. Entonces dice la palabra, y el apóstol Pablo, hermano, cita este ejemplo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sí, hermano, dice la palabra que Él vino a ser como uno de nosotros, ¿sí? En carne, pero había una diferencia. ¿Sí? Es que en ningún momento, hermanos, Él hizo cosas como nosotros hacemos muchas veces, ¿sí? Antes bien, Él dice de sí mismo, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjense, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aguas aquí. ¿Sí? Debemos tomar muy en cuenta esa palabra, hermanos, cuando Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a definir eso, vamos comprendiendo eso, ¿sí? A veces, hermano, nosotros queremos pasar de mansos, o simplemente no hemos entendido el significado de la palabra manso. A veces, hermano, por querer ser manso, echamos a perder el trabajo de otro. ¿Sí me entienden? La obra que Dios está haciendo en las personas. ¿Cómo? Fíjense. Dice la palabra ahí, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Pero ¿qué dice, hermanos, cuando Jesús dice, se sacó el cinto y volcó la mesa de los cambistas en la sinagoga, en la casa de oración? ¿Sí? ¿Qué dice uno? ¿Y qué me dices de eso? ¿No que Él era manso y humilde? ¿Sí? Todo, hermano, aquello que merecía ser castigado, pues imagínense semejante cosa que había hecho el pueblo, ¿sí? Vendiendo en la casa de oración. Y Él se enojó en gran manera, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando se trata de corrección, también Él tuvo el valor, se necesitó coraje para poder enfrentar a esos hombres, ¿sí? Y Él logró, y lo hizo con toda autoridad, ¿sí? Y la gente se admiró lo que Él hizo, y nadie dijo algo, nadie dijo, no, que tú eres humilde. ¿Dónde está tu ejemplo de humildad? ¿Sí? Porque Él estaba actuando de una manera justa, ¿sí? Él estaba juzgando un acto, hermano, que estaba fuera del control, ¿sí? Entonces nosotros cuando vemos, no, pues sí que hay que ser humilde, hay que hablarle así a los demás de una manera humilde, hay que enseñarles. No. Hay formas, por eso les decía, no cualquiera enseña, no cualquiera llama la atención, no cualquiera anima, ¿sí? Esas personas están dotados de esa capacidad, de la gracia que Dios deposita en cada uno. Pero dice la palabra, hace el mismo un trabajo, tal parece que fuese diferente, por ejemplo, en el área de animar, ¿verdad? ¿Sí? Y también en el área de aconsejar, ¿sí? Pero todos llevan al mismo propósito, ¿sí? El crecimiento de la iglesia y el crecimiento espiritual de la persona. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Como le dije, quizás yo tengo esa capacidad, a lo mejor de aconsejar, pero no tengo el de animar. Pero otro hace ese trabajo y lo hace perfectamente bien, para el mismo propósito, ¿sí? Es el mismo complemento de lo que yo no pude completar, solamente yo pude dar consejo, ¿sí? Pero otro viene y completa y complementa ese trabajo. ¿Cómo? Con la palabra de aliento. Es un ejemplo, ¿sí? ¿Se da cuenta, hermanos, que no salió de contexto? Él no hizo un trabajo fuera del propósito. Él hizo un trabajo exactamente para el mismo propósito, ¿sí? El crecimiento del individuo y el crecimiento de la iglesia. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Dice, completad mi gozo.
Me alegra escuchar que están trabajando, que ustedes están haciendo lo que deben de hacer, ¿sí? Que no están haciendo cosas que no deben de hacer, ¿sí? Sino antes bien dice la palabra, ¿sí? dice, haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios y ustedes me obedecen y ustedes van a hacer lo que yo digo, y así se hacen las cosas. ¿Sí? Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Precisamente por eso. Para que nadie diga, hermano, ¿sí? Para que nadie diga, es que es imposible hacerlo. Jesucristo lo hizo, siendo Él hombre, 100% hombre, 100% humano. Eso ni quien lo quita. A veces uno dice, hermano, uno dice, ay no, pero es que él era hijo de Dios, es que Él era Dios, sí, es 100% Dios. ¿Sí? Pero cuando vivió, hermanos, en la tierra, Él era 100% humano, ¿sí? Sintiendo las mismas pasiones, ¿sí? El mismo dolor, el mismo sentimiento, las mismas emociones, a diferencia de que Él, hermano, tenía la capacidad de dominar, de dirigir, hermano, sus emociones, hermano, su voluntad, y no nosotros. ¿Sí? Nosotros no podemos, hermano, ni siquiera dominar nuestros propios pensamientos. ¿Sí? ¿Entiendes? Y por eso el apóstol Pablo dice, así como Cristo, haya en vosotros, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el versículo 14 del mismo capítulo, dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Fíjese. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sí? ¿Cómo, hermanos? Un ejemplo podemos poner. ¿Sí? Cuando decimos, pero yo ya trabajé de más, pero yo hice de más, pero yo hacía hacer más cosas, ¿sí? Y los demás no saben hacerlo, ¿sí? Pues gloria a Dios que tú sí sabes hacerlo, porque es un don que Dios te ha dado y hecho de muchas ganas. Sigue haciéndolo, no te cansas de hacerlo, ¿sí? Porque a su tiempo tendrás tu recompensa, ¿sí? Entonces dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, ¿qué dice? En el versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una, ¿qué dice? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ese es un reto, hermanos. Sí. Es un desafío para cada uno de nosotros, porque no es fácil, hermano. ¿Sí? No es fácil ser esas personas, pero no imposible, porque se trata de una decisión. Se trata, hermanos, de entender que Dios nos ha llamado para hacer lo que nosotros nos corresponde hacer, cada uno en su área, y esa área, hermano, colabora, como ya les dije, ¿sí? El crecimiento de la misma obra de Dios. ¿Sí? Pero dice que se debe hacer sin murmuraciones ni contiendas. Nadie puede decir, oh, yo oré más, yo ayuné más, yo leí más la Biblia. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús? Dice, de cierto te digo, ya tienes tu recompensa. ¿Sí, hermano? Y por eso nunca vemos una recompensa de Dios. Porque antes de hacer las cosas ya alzamos nuestros cuellos, poquito que hacemos. Con poquito que hacemos, no hemos hecho nada. Pero ya el cuello está alto. Como dijo uno, ya se infló como sapo. ¿Sí? ¿Me entienden? Y queremos ver recompensa de Dios. Y dice a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él dice,
Dice, de cierto te digo. Dice, ya tienes tu recompensa. Esa es tu recompensa, que todos se enteraron al azar del cuello. ¿Sí? Esa es tu recompensa. Pero de Dios no va a haber recompensa. ¿Sí? Y por eso nunca vemos recompensas de Dios. ¿Sí? Porque de antemano buscamos que los agentes, que los demás nos halaguen, nos exalten. Oh, sí puede. Sí, oh, mis respetos. Es bueno, no es malo. ¿Sí? Lo malo está es que nosotros no sabemos, hermano, no tenemos la capacidad de recibir un halago. ¿Sí? Se siente bonito cuando alguien te dice, oye, lo hiciste, es perfecto. ¿Sí? Ojalá pudiésemos decir, gloria a Dios. ¿Sí? Y lo haré mejor, para honra y gloria de Él. ¿Sí? Lo haré mejor, lo perfeccionaré aún más todavía. ¿Sí? Si me quedó bien, perfecto, me quedará mejor la próxima. Sí, porque lo he hecho para el Señor y lo seguiré haciendo para Él. ¿Sí? Y las capacidades son de Él, Él me las da. ¿Sí? ¿Dónde empieza esto, hermano? ¿Sí? Desde las cosas más mínimas que hacemos. ¿Sí? Desde entonces empieza eso. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Por eso la hoja de tema nos decimos, la unanimidad, porque todos colaboramos para un mismo propósito. ¿Sí? El crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Nadie hace algo afuera o fuera del propósito. ¿Sí? Al menos eso es la intención, ¿verdad? ¿Sí? Pero hoy en esta tarde quiero que quedemos claros, que usted se convenza que de lo que usted hace, ¿sí?, lo hace para un mismo propósito y que hay un propósito que perseguir. ¿Sí? El crecimiento de la iglesia y el crecimiento espiritual mismo, o sea, personal. ¿Sí? Eso es el fin, eso es el propósito. No hay otro propósito. ¿Sí? Si el propósito es vanagloriarnos, no, pues ya estamos mal. ¿Sí? Entonces, eso era lo que el apóstol Pablo quería saber, hermanos, quería escuchar de la iglesia trabajando de esa manera. Él se gozaba. ¿Sí? Como testimonio, sin jactarme, hace un tiempo, hermanos, yo fui a Guatemala. ¿Sí? Y se convirtieron 3 de mis familias, de mis hermanas. ¿Sí? Y después de eso perdí comunicación con ellos, no sé por cuánto tiempo, cuántos años, ya no supe más de ellos. Hasta hace poco me contacté con ellos, como 1 año y medio. ¿Sí? Y cuando yo me entero, hermanos, ¿sí?, que siguen permaneciendo y creciendo. Muy lento, pero ahí va. En aquel entonces mi mamá no quería saber nada del evangelio. ¿Sí? Ahora ya ha creído. ¿Sí? Mis hermanos, que fueron crecieron tan apegados en la iglesia católica, tenían sus grupos de alabanza. ¿Sí? Imagínate, sabrán a qué me refiero. ¿Sí? Eran de aquellos fieles. ¿Sí? En la iglesia, todos los días, no perdían ningún evento. ¿Sí? Y me dicen que uno de ellos, el más mayor, donó un terreno para la construcción de una casa de oración justo en nuestro caserío, en nuestro barrio. Imagínense. Eso es gozo, hermano, eso es gozo, porque usted se da cuenta de que usted hizo un buen trabajo. Aplaude al Señor. Lo que el apóstol Pablo quería escuchar. ¿Sí? No se siente contento, dice, bendito Dios, gracias por la sabiduría que tú me has dado. ¿Sí? Porque me doy cuenta de que sí sembré una buena semilla y echó raíces y está dando frutos. Trabajando para un mismo propósito, unánimes en el mismo sentir, en el mismo espíritu, un mismo plan, hermanos. ¿Sí? Es un ejemplo que estoy poniendo.
basado en un testimonio, algo real, ¿sí? Para que me entiendan, ¿sí? Y el apóstol Pablo, eso era lo que él quería exactamente, dice, completen mi gozo, haciendo ustedes una misma cosa, dice, ¿sí? Que todo lo que ustedes hagan, lo hagan para honra y gloria del Señor, ¿sí? Que no la hagan por contiendas, ni por vanagloria, ¿sí? Así sea la más mínima que tú hagas, ¿sí? Es decir, desde los que trabajan en la cocina, ¿verdad? Si así sea una taza de café, pero bien hecho, bien dado. ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Que es tan valioso, hermanos, delante de Dios, ¿sí? Así sea una piedrita que usted agarre y se lo lleva ahí, es honra para Dios, pero hacerlo, dice, sin contiendas, ni murmuraciones, ni vanagloria. ¿Sí? Qué gozo es escuchar esas noticias, ¿sí? Imagínense, hermano, el apóstol Pablo, no estaba él libre, él estaba en la cárcel, ¿sí? Y por causa del mismo, ¿verdad?, del evangelio, él estaba ahí. Y que le llevaran la noticia, que le dijeran, no, este pueblo se desenfrenó. En vez de seguir el evangelio, ellos se fueron por otro lado, como ese fue el caso del pueblo de Galacia. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién les enseñó así? No fue el evangelio que yo les traje. Y hay una parte, hermanos, donde el apóstol Pablo aconseja, o sea, se recomienda él a sí mismo, ¿sí?, a la iglesia. Dice que la iglesia hiciera lo que él hace, que ellos imitaran lo que él hace, ¿sí? Oh, pero el apóstol Pablo, hermanos, ¿quién es él? ¿Sí? Alguien dijo, ni a los talones le llegamos. Gran hombre de Dios, ¿sí? Poderoso en palabras. Si se da cuenta, hermano, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, él los escribió. Todos los dones, los ministerios, hermanos, obraban en él, ¿sí? Y con todo eso hablaba de humildad, ¿sí? Sean humildes cuando hagan las cosas, ¿sí? ¿Tenía razón el apóstol de exaltarse? Sí los tenía, ¿sí? Nosotros, hermano, con una cosilla que hacemos, nos sentimos tan altos, ¿sí? Grandes. Y con el apóstol Pablo, ¿sí? Bueno, la palabra nos dice de esa manera. Y dice, en el 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí está el verso 9. Lo que aprendisteis de mí, lo que recibisteis de mí y lo que oísteis de mí, dice, lo que visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí está. Dice, lo que visteis en mí, lo que aprendisteis en mí, lo que oísteis en mí, eso hagan. Y vamos a ver qué fue lo que la iglesia vio en él. Hermanos, vemos todos sus cartas, hablando, hermanos, contra el pecado, ¿sí? Hablando del evangelio, ¿sí? Dice, era digno de que él se pusiera como ejemplo lo que ustedes oyeron, ¿sí?, de mí. Dice, eso hagan. Dice, en esto pensar, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, antes que hagas cualquier cosa, antes que digas cualquier cosa, piensa en lo que vayas a hacer y piensa en lo que vayas a decir, ¿sí? Dice, si algo digno de alabanza, si esto honra a Dios, si esto glorifica a Dios, piensa en lo que tú vayas a decir o lo que tú vayas a hacer. Fíjese nomás.
Pero ¿qué hacemos nosotros? Eso es lo que Él dice, lo que aprendisteis de mí, lo que recibisteis de mí, lo oísteis de mí, y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Así de fácil y sencillo. ¿Alguna pregunta? Entonces sí entendemos, hermanos, ¿sí?, que Dios tiene un plan y tiene un propósito, y cada uno de nosotros es una pieza. Por eso dice también la palabra, que cada uno de nosotros, hermanos, es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es un miembro? Puede ser un pie, puede ser una mano, puede ser un dedo, puede ser el oído, puede ser la boca. Pero ellos no se pelean entre sí. Al menos en mis dedos nunca he visto el dedo gordo peleando con el dedo medio. ¿Sí? ¿Sí? Nunca el le dice al otro, oye, tú estás más chaparro y gordo. Cada uno de ellos, hermano, cumple una función en el cuerpo. ¿Sí? Nunca la boca le dice al estómago, oye, tú solamente pides de comer. Tampoco los pies le dice a la boca, oye, tú solo comes. Y yo soy el que tengo que conseguir. ¿Sí? Y el ojo, no, pero no soy el que yo vea. No, si no fuera yo, si no fuera por mí. ¿Sí? Ahí está la vanagloria. ¿Sí? Nunca se dicen eso. Cada uno de ellos hace su función. La vista, hermano, no hace lo que la mano hace. La vista no hace lo que el ojo. ¿Alguna vez usted ha comido por los ojos? No, ¿verdad? Eso es imposible. Existe una naturaleza y cada uno hace lo que Dios le da como Él quiere que se trabaje. Nadie hace eso, por eso se le dice miembros del cuerpo de Cristo. Y qué buen ejemplo, qué buena ilustración. Nadie se pregunta, ¿por qué miembro del cuerpo de Cristo? Nadie se pone a reflexionar, hermano, sí, cierto, mis dedos, mis pies nunca se pelean. Nadie se está en contienda, nadie dice que hace más. La boca no dice, o el pie no se pelea, pero mira, yo me canso más, yo te sostengo, soy el que te sostengo todo el día desde que amanece. Yo hago más que tú. No hacen eso. Y eso es lo que la palabra de Dios nos trata de ilustrar. Dice que conforme lo que tú sabes hacer, hazlo, pero no para contienda ni para vanagloria. Solamente haz lo que a ti te corresponde y hazlo de la manera más correcta, ¿sí? Ya que lo haces, ¿para quién? Para Dios. Para Dios. ¿Y qué va a suceder? Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Si entendemos esto, hermanos, nos amistaremos con Dios. ¿Sí? Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esa palabra, ¿verdad?, que hoy trajo a nuestra vida. Espero que sea de bendición para su vida. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, muchas gracias por la bendición de tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor Dios. Señor, pues toda la palabra, Señor, es de bendición para nosotros, Padre, porque nos enseña, Señor. Nos corrige, Señor, nos instruye. Bendito Dios. Cuando salimos, Señor, fuera de control, Padre, nos corrige, bendito Dios. Nos disciplina, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra, Señor, siga fluyendo, Señor Dios mío, en boca, Señor, de todos mis hermanos, Señor, que tendrán la participación, Señor Dios mío, de dar tu palabra, Padre Santo. Que esa palabra, Señor, fluya, bendito Dios, en sus labios, Señor Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Señor, y todo lo demás, Padre Santo, sea cancelado, sea atado, Padre Santo, toda oposición en contra de tu palabra, toda oposición, Señor, en contra del crecimiento espiritual y el crecimiento de la iglesia, Señor, de tu obra, Padre Santo, sea cancelado, bendito Dios. Declaramos, Señor, que no prosperará, bendito Dios. Antes bien, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre Santo.
Amén.